Juan capítulo 8, versículo 30. ¿Están ahí? Lean conmigo, por favor. Cuando Jesús dijo esto, ¿cuántas personas creyeron en Él, según la Biblia? Muchos creyeron en Él. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy vamos a hablar de un verdadero Hijo de Dios. Así se llama la lección esta mañana: verdadero Hijo de Dios. Quiere decir verdadero Hijo de Dios por, en contraposición a esto, que hay hijos de Dios que no son verdaderos. Sí, hay hijos de Dios o pseudo hijos de Dios que realmente no lo son. Y realmente quien se encarga de explicarnos y aclararnos esto no soy yo, no es ningún pastor de ninguna iglesia, es Jesús mismo quien pone las cosas en claro. Hay los verdaderos hijos de Dios y las imitaciones, como la ropa, ¿no? Hay los originales y las imitaciones, como los discos, los originales y los piratas. Así también yo estoy convencido que hay cristianos verdaderos hijos de Dios, como Jesús nos lo va a explicar a continuación, y hay piratería también en cuanto al cristianismo. Entonces vamos a leer un poco acerca de esto. En el versículo 30 la Biblia nos dice que muchas personas habían creído en Jesús. Eso es lo que dice, ¿cierto? El versículo 30. Igual que en América Latina, en el Israel de aquel tiempo, en la Jerusalén de aquel tiempo, muchas personas, una inmensa mayoría, por no generalizar y decir todos, eran creyentes en Dios. Y tal vez en la nación de Israel podríamos decir, por hablar en general, todo el mundo era creyente en Dios. Pero ahora estaban dando un paso, un salto de fe. Ahora no solamente creían en Dios, ahora, según el versículo 30, muchos también estaban creyendo en Jesús. Y en el versículo 31, Jesús se dirige a este segmento de los judíos, a los que no solamente habían creído en Dios, pero que también estaban aceptando y creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo 31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Este grupo de judíos también creía en Jesús. Amén. Y miremos lo que les dice: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. ¿Cuál es el requisito? Fieles a la palabra. Seremos verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Versículo 32: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús hace una separación. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Jesús hace una distinción. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos? ¿Quiénes son? Los que se mantienen fieles a la palabra. Un mensaje que no a muchos les gusta. No, momento. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. En realidad la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Si hablamos de la creación, todos somos hijos de Dios, porque Dios creó todo el universo. En ese sentido, sí, todos somos hijos de Dios. Hasta el árbol que estoy viendo aquí enfrente es mi hermano, porque todos somos hijos del mismo Dios. Dios nos creó a todos. Pero hablando espiritualmente, y esto parece bastante raro, ¿no? Digo, hasta el árbol que estoy viendo allá enfrente es mi hermano, y una niña se quedó así como, wow, nunca lo había pensado así. Y las nubes son mis hermanas, y el sol es mi hermano, no Luis Miguel, sino el astro rey. Y en ese sentido, pero hablando espiritualmente, la Biblia nos dice que aquellas personas que se mantienen fieles, obedientes, las que guardan su palabra, son los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos. Amén. Un mensaje que te digo, no va a agradar a todo el mundo, no todos van a estar de acuerdo, y no solamente en este tiempo, en esta ciudad, en este país,
también sucedió en este tiempo. Cuando Jesús les promete libertad, mira la reacción de ellos. Podríamos imaginar que ellos se voltearían y dirían: muchas gracias, Señor, muchas gracias por regalarnos libertad. Pero no fue así. En este momento se desató un debate, y miremos en qué consiste, empezando en el versículo 33. Tal vez se nos antojaría pensar que ellos estarían sumamente agradecidos, porque Jesús les dice: si ustedes se mantienen fieles, es decir, no basta creer. Todo el mundo cree. Los demonios creen y tiemblan de miedo. Los demonios creen y se estremecen. Y los demonios no son cristianos, ni son salvos, ni son hijos de Dios. Son enemigos de Dios. Creer no es suficiente. Entonces, después de creer, el siguiente paso es mantenernos fieles a su palabra. Y entonces, ¿qué nos promete en el versículo 32? Libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué dijeron ellos? Muchas gracias, Señor, por darnos libertad por medio de tu palabra. No, no fue eso lo que dijeron. Leamos el versículo 33, por favor. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Tal vez pensaban: yo no veo las cadenas, ni las cárceles, ni la jaula, y tú no estás hablando de libertad. Nosotros no somos esclavos, fue la posición de ellos. Versículo 34, Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así que ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Y como te decía hace un momento, aquí arrancó el debate. No es que ellos estaban animados porque Jesús les prometía libertad por medio de la fidelidad a su palabra, a sus enseñanzas. Hablando en términos actuales, fieles a la Biblia, a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, a las enseñanzas. Y una vez que una persona se mantiene, la promesa es libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Jesús lo aclara: todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado, del pecado. Entonces, ellos ya no están tan animados. Estos creyentes del versículo 30, la Biblia dice: muchos creyeron en él. Versículo 31, perdón. La Biblia dice que Jesús se dirigió a este grupo de judíos que habían creído en él. Ya no estaban tan animados. ¿Y sabes que así sucede con muchas personas que visitan la iglesia? Les anima, nos gusta. Sabemos, aun cuando no seamos expertos en la Biblia, sabemos que es correcto alabar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios, compartir y tener comunión con otras personas. Sabemos que es bueno. Pero cuando viene algún tipo de confrontación, algunos ya no les gusta. Y este grupo de personas ya no estaban tan animados porque Jesús les estaba confrontando. Hoy por hoy a nosotros también Jesús nos confronta por medio de la Biblia. ¿Libres de qué? Tal vez algunos de personas de este tiempo se preguntan: ¿libres de qué? Si yo estoy bien, no me hace falta nada, me siento muy bien, la verdad es que la estoy pasando muy bien. Tú vete a tu iglesia y yo me voy a la ceiba, al carnaval y todos en paz. Muchas personas, el hecho de que no reconozcamos nuestra necesidad de Dios no quiere decir que no exista. Hay personas que no saben que están enfermos y están enfermos, y no nos damos cuenta hasta que a lo mejor nos empieza a doler algo en el cuerpo, pero ese problema ya estaba ahí y no sabíamos. Espiritualmente pasa algo similar. Adolecemos de algún malestar espiritual
pero tal vez no lo sabemos o no nos damos cuenta, no tenemos la conciencia de lo que está pasando espiritualmente en nuestras vidas. La verdad los hará libres. Recuerdo cuando empecé a ser un cristiano, hablé con mi familia hace mucho tiempo y yo les hablaba de un cambio de vida y me preguntaron, ¿cambiar? ¿Cambiar qué? Obviamente porque no les contaba todas las maldades y las perversiones que yo hacía en secreto. Eso, ¿sabes cómo se llama en español? Hipocresía. Porque yo en mi hogar con mi familia era una persona y en la calle era otra persona. Entonces cuando les hablaba de un cambio, mi familia no sabía. Mis parrandas, mis vicios, toda la corrupción en la que un joven a muy temprana edad se empieza a enredar.